Es muy común que en aplicaciones de Go tengamos algún tipo de configuración. Por ejemplo, si necesitamos configurar el puerto y el host de un servicio HTTP, una forma de hacerlo sería pasarle a nuestra función constructora los diferentes parámetros que necesitamos para configurar nuestro servidor. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos una estructura server con dos campos, uno que es el puerto y otro es el host. Tenemos una función main que lo que hace es llamar a la función constructora new server. Esto nos regresa un valor de tipo server y esta función, como vemos, recibe dos parámetros, el puerto y el host. Luego imprimimos esa estructura y aquí inicializamos nuestro servidor en el puerto que le indiquemos. Si vemos la función new server, que es nuestra función constructora, vemos que la forma de inicializar esta estructura es simplemente retornando la misma con el puerto y el host. Si nosotros ejecutamos este programa, nos dice que el servidor está corriendo en el puerto 8080 y aquí estamos imprimiendo la estructura. Esta es una manera sencilla, digamos, de pasarle una configuración a una estructura. Aquí nosotros podemos cambiarle a 3000 y funciona correctamente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestra estructura tiene más campos? Imaginemos que no solo tiene el puerto y el host, sino también tiene otros campos, n campos. Lo que terminaríamos haciendo es pasarle aquí n cantidad de parámetros y esta función sería bastante tediosa de inicializar. Entonces, otra forma que podríamos utilizar es, en vez de usar los parámetros, utilizar una estructura de configuración. Es el segundo ejemplo que tengo aquí. Tenemos la estructura server, como la teníamos definida en el ejemplo anterior, utilizando el puerto y el host. Y ahora hemos introducido una nueva estructura que se llama config server, la cual tiene los mismos campos. En el constructor, la función que nos permite construir una estructura de tipo server, en vez de pasarle parámetro a parámetro, le pasamos la config server con el puerto y el host. Imprimimos esa estructura, inicializamos la aplicación aquí o el servidor. Como vemos aquí, nuestra new server recibe esta config server y retorna la estructura de tipo server. Aquí el linter nos indica que debería ser convertida a una estructura de tipo server usando una estructura literal. Así es como podríamos hacerlo también, dado que son los mismos campos los que contiene la estructura de config server. Sin embargo, vamos a dejarlo así. Vamos a ejecutar este programa y efectivamente vemos que funciona. De igual forma que nosotros podríamos cambiar a 3000, por ejemplo, y vemos que funciona. Sin embargo, si analizamos un poco este código, es cierto que ahora hemos agrupado todas las posibles configuraciones o campos que necesite nuestra estructura server en esta nueva estructura y de alguna forma digamos que se ve más limpio, pero aún así estamos duplicando la información porque si nos damos cuenta, esta nueva estructura de config server y nuestro server como tal contienen la misma información. Entonces es un poco redundante usar una estructura intermedia, en este caso config server, para inicializar otra estructura que contiene prácticamente la misma información. Es aquí donde podemos hacer uso de algo llamado Functional Options, que es un patrón funcional, el cual veremos a continuación. Lo primero que vemos aquí es, en este nuevo ejemplo, es que tenemos dos variables, la variable port, la variable host. Igual estas variables pueden venir de un archivo de configuración de variables de environments y podemos obtenerlas de esta manera también. En este caso estamos poniéndolas aquí directamente. Luego llamamos a nuestra función constructora new server. Vamos a comentar de momento esto, la cual nos regresa un servidor o un posible error. Si hay un error, terminamos la aplicación, imprimimos la estructura server e inicializamos nuestro servicio HTTP. Vamos a ejecutar este ejemplo y efectivamente funciona muy similar a como lo hacían los dos ejemplos anteriores. Sin embargo, aquí vemos que podemos pasarle funciones a esto. Por ejemplo, podemos decirle with port y ahora este port viene dado por este 8080. Vamos a cambiarlo aquí a 4000, por ejemplo. Ejecutamos y vemos que ahora está escuchando nuestro servidor en el puerto 4000. Si no le pasamos nada, nuestro servidor asume el puerto 8080 por defecto y el host localhost. ¿Cómo podemos lograr esto? Vamos a la definición de new server y aquí está lo importante. Lo primero que vemos es que esta función new server, esta función constructora, recibe un parámetro variádico, es decir, recibe n número de options. Si nos vamos a la definición de option, este es un tipo
que es una función que recibe un puntero de nuestro servidor y retorna un posible error. El primer paso que hacemos aquí es inicializar nuestro servidor con variables por defecto, en este caso 8080 y localhost. Es por eso que cuando corremos aquí nuestra aplicación sin ningún parámetro en la función constructora, aquí se inicializa con 8080 y localhost porque es lo que le indicamos al momento de inicializar esta estructura y es lo que retornamos aquí. Veíamos que le podemos pasar aquí algo como with port, que es este valor de 4000, y también podemos pasarle inclusive with host. Estamos tomando este de aquí. Vamos a cambiarle aquí para ver que se esté haciendo bien. Ejecutamos y ahora vemos que el servicio se está corriendo en el host api.example.com en el puerto 4000, que son los valores que le indicamos aquí. Esta parte es la de Functional Options, es decir, nosotros sin estos valores le estamos dando la opción al usuario de inicializar un servidor, en este caso, con una configuración por defecto, es decir, en el puerto 8080 en el host localhost. Pero también le estamos dando la opción de pasarnos valores que ellos necesiten para configurar este servidor, por ejemplo, el puerto y el host. Vamos a ver cómo definimos la función withPort. Esta función recibe un parámetro que es el puerto y retorna una option. Si recordamos, option es un tipo que es una función con esta firma. Entonces lo que hacemos es retornar una función con la firma que definimos acá arriba. Vamos a ignorar esto del error por ahorita. Le asignamos ese valor al puerto y regresamos nil en el caso de que no haya habido ningún error. De igual forma lo hacemos con el host. Recibe el valor que queramos pasarle como host, la option, retorna esa option como función, asignamos el host y retornamos nil como error. Así es como funciona. Ahora bien, otra cosa que nos permite hacer este patrón es, como vemos aquí, manejar errores. Imaginemos que en este caso, el único manejo de error que estoy haciendo es que el length del puerto, el valor que me pasen como puerto, no esté vacío. Entonces, por ejemplo, si yo acá le paso un string vacío y corro el programa, me manda un error diciéndome que por favor provea un puerto válido. Esto lo estamos validando en esta parte. Esta es otra forma de pasarle configuración a nuestra estructura y que también nos brinda la posibilidad de validar esas configuraciones. Si nos vamos al with host, estamos haciendo una validación similar. Pero imaginemos que aquí podríamos validar la estructura del host, que sea una estructura válida. A lo mejor es un correo, un teléfono, etcétera. Aquí podríamos nosotros añadir ese tipo de validaciones. Y este es el patrón de Functional Options. La verdad es que lo he visto mucho en paquetes de Go, es muy utilizado y me parece que es mucho más flexible que utilizar parámetros o utilizar una configuración mediante una estructura personalizada.